Muy buenas noches, profesor. Este será nuestro diálogo, nuestra discusión sobre el tema esencial de la tarea, siéndose los sujetos del derecho internacional. Nuestro equipo está compuesto por 4 integrantes: Hamid Tucuch Contreras, Enrique Potpat, su servidor Ramón Ochoa y mi compañero Erika Cal Shields. Partiremos explicando cómo va a ser a grandes rasgos la estructura de este video. Como tal, el video lo segmentaremos en tres grandes etapas, las cuales se irán desarrollando con múltiples elementos para ir profundizando en ellas, pero esencialmente se hará dividiéndose entre los 3 tipos de sujetos que hay: los sujetos de derecho internacional, siendo el Estado, los organismos internacionales y los sujetos atípicos. Iniciaremos esta parte hablando del primer sujeto, del sujeto original, el Estado. Dime, compañero Enrique, ¿tú qué entiendes como Estado? ¿Tú cómo comprendes al Estado? Bueno, yo comprendo al Estado como si fuera una organización tanto política como social, ya que tiene un poder soberano para poder ejercer sus leyes y su dominio en un territorio y en un sector de población en el cual la mayoría de veces garantiza la justicia y la seguridad de sus pobladores. Como bien dije, pues el Estado se ocupa, ¿no?, de modular toda la vida de las personas, de que haya un orden y una justicia en un territorio. Entonces, ¿entiendes al Estado como un ente que es capaz de autodeterminarse dentro de su territorio, no? Sí, exacto, como si fuera algo independiente. ¿Eso tú concibes a esta autodeterminación como su soberanía? Sí, de cierta manera sí, así lo veo. Eric, ¿tú cómo entiendes a la soberanía del Estado? Pues es que la soberanía es el poder supremo que dirige al Estado para saber cómo se rige y cómo gobierna dentro de ello. Sí, cierto. Para ello el Estado tiene 2 dimensiones. Mi compañero Eric previamente me comentaba que el Estado tiene 2 dimensiones, siendo la interna y la externa. ¿Tú me dices ahora cuáles son esas 2? ¿Me las explicarías? La interna es la que está dentro del país y la externa es la que independientemente está enfrente de otros estados y Su independencia. Su independencia es propiamente su independencia frente a los estados, su soberanía, su independencia. Y la interna es su capacidad de autodeterminación, ¿no? De ejercer su poder supremo dentro de su país, como mencionó mi compañero Enrique. Hamid, ¿tú me darías un concepto alterno de lo que es el Estado? Yo creo que el Estado... Más fuerte, más fuerte. Yo creo que el Estado es, como bien mencionó, es un poder político el cual ejerce poder dentro de un territorio determinado, ya que se conforma de 3, que serían la población, el Estado y el poder. Entonces, sin ninguno de estos no se podría decir que es un Estado, ya que si faltara uno de estos 3 poderes o de estas 3 características, no sería capaz de que, por ejemplo, por el territorio no se le podría poner la soberanía al Estado, ya que no habría un territorio al cual controlar. Y también esto se puede traspasar a los otros estados, ya que esto necesita parte de estos 3 para poder tener un organismo internacional, porque sin este no se podría hacer uno de ellos. Entonces, para ti el organismo internacional proviene de los estados, ¿no? Sí. Esto es muy cierto, el organismo proviene de los estados, y como mencionó al principio, el Estado necesita un territorio, necesita de una serie de elementos, siendo el territorio, la población, su gobierno, su capacidad de autodeterminación, como mencionaba mi compañero Enrique, y su soberanía. Este conjunto de elementos es lo que a grandes rasgos termina creando al Estado. El Estado aplica su imperio únicamente dentro de ese territorio, pero externamente demuestra su independencia y
ausencia de injerencia externa a la hora de poder determinar cómo quiere regirse internamente. Claro, a la hora de relacionarse con otros estados, se obliga a sí mismo a acatar determinadas normativas y disposiciones internacionales que le restringen cierto tipo de actos que podrían considerarse violatorios de derechos humanos, estar violando las disposiciones de los tratados que estén siendo parte. Pero su soberanía sigue estando ahí porque es él capaz de decidir si quiere o no quiere unirse a esos tratados, pero al unirse se obliga en el ámbito internacional. Como tal, la soberanía es esa autonomía de autodeterminación, ya sea interna o externamente. Es la potestad y la forma en la que va a determinar toda su estructura y forma de gobierno. Esta soberanía es muy necesaria para poder establecer las relaciones con otros países, porque en el momento en el que un Estado ejerce su soberanía, está siendo independiente, pero igual a otro subestado que igual ejerce su soberanía. Eso le permite relacionarse con otros entes. Siguiendo con los temas, ahora tenemos el reconocimiento de los estados. Eso ha sido un problema muy predominante en el ámbito internacional, la manera en la que deberán ser reconocidos y cómo es que los estados se les confiere la potestad o la facultad de tener personalidad jurídica internacional. Para ello, la doctrina ha establecido dos tesis fundamentales para la concepción de este reconocimiento. Para ello tenemos a la tesis constitutiva y la tesis declarativa. Estas dos tesis se encuentran en una controversia, en un conflicto, porque en esencia tiene el mismo objeto de querer establecer un reconocimiento, una forma de reconocimiento, pero difieren en la forma, en la esencia, en el fundamento. ¿Tú cómo me explicarías qué es la teoría constitutiva, Hamid? Sí, sería porque no solamente se considera Estado al que tenga población y territorio, sino porque también los estados tienen que llegar a reconocerlo formalmente para que se le dé una personalidad internacional. Entonces, ¿tú dirías que el hecho de cumplir con los requisitos de ser Estado, ya sea tener un territorio, población, gobierno o forma de autodeterminación y soberanía, no son suficientes para poder ser considerado Estado? Yo creo que no, porque tienen que haber interacción de los demás estados para que se le reconozca con una personalidad internacional. Ok, ya veo. Entonces, esa teoría de reconocimiento es vista más que nada como una forma de otorgar la autoridad completa, absoluta a los demás estados previos para reconocer a otros, ¿no? Es un requisito sustantivo para que un estado pueda ser reconocido, ¿no? Porque si no son reconocidos no serían estado. No, porque al contrario, o sea, si un estado no reconoce a otro estado, entonces no habría esa personalidad de actuar de un estado a otro. Entonces no habría esa comunicación entre estados. En pocas palabras sería que esta teoría sostiene que el estado no se reconoce hasta que otro estado le da el reconocimiento, ¿no? No se puede reconocer como estado hasta que otro estado venga y diga, yo reconozco este estado porque tal cosa. Entonces, en un estado propio no puede proclamarse estado hasta que otro venga y lo reconozca. Ok. Eso es lo más radical de la teoría, claro, porque eso está completamente excluyendo a estados que por X o Y razón podrían quedarse fuera del reconocimiento porque algún estado no quiere reconocerlos o porque los estados no ven necesario que ellos puedan ser independientes. Por ello se creó la doctrina declarativa. Pero antes de pasar a la declarativa, creo que parece relevante que Eric nos comente un poco, ¿tú qué opinas de la sustantiva? ¿Tú cómo la entiendes? La doctrina sustantiva. Declarativa. Constitutiva. Constitutiva. Es que cuando un estado puede
puede gobernarse por sí mismo sin ayuda, sin que otro interfiere en sus obligaciones y todo lo que conlleva a formar un estado. Yo creo que perdiste un poco el punto, pero está bien, tienes la idea. Pasemos ahora a hablar de la doctrina o de la tesis declarativa de reconocimiento de estados. Compañero Enrique, ¿tú cómo la entiendes? Bueno, a la diferencia de la constitutiva, como explicó mi compañero Hamid, necesita la ayuda de otros estados para que sea reconocido. Pero la declarativa en sí, el estado que quiere ser parte como un estado independiente, simplemente con el hecho de decir que ya es un estado, pues se considera como uno, ya que tiene un gobierno suyo, tiene su propio territorio y todo, ya que se puede como que Sí. pues decir de que yo, Estado, me reconozco como uno, entonces yo digo, yo soy un Estado por varias razones. Entonces, ¿tú ves necesario que el Estado cumpla con ciertos requisitos? La verificación de estos sería necesario para que el Estado pueda considerarse a sí mismo como Estado. Porque yo no creo que un Estado pueda considerarse como sí mismo si no cumple con al menos tener una población o tener un territorio, ¿no? Sí, entonces hay una serie de requisitos preexistentes que condicionan su capacidad de poderse considerar Estado, ¿no? Sí, exacto, la declarativa es como que no siento que tenga como un sostén que mantenga esa tesis, ya que la constitutiva es como una de las que más tiene lógica, ¿no? De que exista un Estado porque te reconocen como Estado, si no es simple hecho de decirlo, no siento que la avale. ¿Por qué? Porque en la constitutiva los demás estados te dicen a ti, tú eres un Estado porque tienes un autogobierno, cumples varios requisitos para formar un propio Estado. Ah, ok, entonces la declarativa no le otorga el poder absoluto a los estados para determinar si otro ente puede ser considerado Estado y tener personalidad jurídica, pero eso no les da derecho tampoco de tener injerencia, ¿no? Entonces yo podría decir que la doctrina declarativa, a diferencia de la constitutiva, esta solo necesita la verificación de estos requisitos para poder determinar al Estado como Estado. Pero al momento en el que otro Estado reconoce a otro como soberano, como Estado propiamente, ya se legitima la capacidad, ya le atribuye esa personalidad jurídica para poder tener relaciones internacionales, relaciones de comercio, relaciones de cualquier tipo con ese Estado que lo está reconociendo. Por ello, no es necesario tampoco el reconocimiento de todo el ámbito internacional para poder constituir a un Estado, sino que en pocas palabras, sería necesario que un Estado reconozca a otro para que estos puedan tener relaciones entre sí. Siguiendo con los temas, ahora explicamos un poco sobre las figuras del derecho internacional público, las cuales no cuentan con una capacidad de administración soberana total, sino que se encuentra restringida. Entre estas figuras tenemos al antiguo mandato, a la colonia, al protectorado, al Estado libre asociado y al régimen de la administración fiduciaria, ¿no? Sí. Bueno, iniciaremos explicando un poco qué es el protectorado. El protectorado, ¿tú cómo lo entiendes, compañero? ¿Tú cómo lo entendiste cuando lo estuvimos repasando? El protectorado en sí es aquella en donde un estado agarra de cierta manera, manipula las relaciones exteriores de otro estado. Por ejemplo, que yo como estado protector agarre pues maneje las relaciones exteriores que tienes tú con otros estados, por el simple hecho de que yo te estoy protegiendo, te estoy dando protección y no toco nada que tenga que ver con tu política interior. Tú puedes gobernar, tú puedes seguir con tu vida sin ningún problema, pero yo todo lo demás lo regulo de manera externa. Eric, dime, ¿tú cuáles son las restricciones que tienen los protectorados? ¿Tú cuáles son las restricciones que investigaste? Las restricciones es que El protectorado como tal es una figura jurídicamente, cual el Estado, otro Estado, asume el rol de protector de un Estado el cual no cuenta con una soberanía absoluta
que no se encuentra cumpliendo con los requisitos necesarios para poderse considerar Estado, y establece mediante un tratado una forma en la cual va a ir administrando su gobierno para que en un futuro pueda obtener esa soberanía. Un ejemplo de ello sería el protectorado en Egipto que tuvo Reino Unido o Gran Bretaña para otorgarle a Egipto tiempo después su soberanía, después de que, claro, lo dominó y lo administró con, pues, propiamente las cosas que se llevó de ese lugar. Porque el protectorado al fin y al cabo es una figura en la cual el Estado protector termina teniendo ganancias, no lo hace de gratis. Como otra figura tenemos a la colonia. La colonia propiamente no es una figura que hoy en día esté vigente. Ya prácticamente no hay colonias, o creo que no hay ninguna colonia. En ese caso, la colonia es una figura del pasado, de la historia, la cual hemos visto más, que hemos estudiado muy profundamente, porque nuestro país fue propiamente una colonia, la Nueva España. La colonia es esa figura en la cual un estado o otro territorio, otro estado domina el territorio de alguien más, se apropia de lo convierte suyo y lo vuelve parte de su territorio, aunque no esté estrictamente ligado al mismo. Se apropia mediante una guerra o mediante el abuso de estos. Como siguiente figura tenemos al Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Tú cómo entiendes a este? El Consejo de Administración Fiduciaria técnicamente se creó cuando apenas 11 estados en sí 11 estados lo conformaron. ¿Para qué? Para un crecimiento de estos 11. Una vez que ya terminó el crecimiento y que ya puedan dependerse por sí mismos, el consejo se suspendió por unos momentos y fue como que... Suspendió operaciones. Sí, suspendió exactamente operaciones y fue como que cambiando algunos rubros para que cualquier caso de que se llegara a necesitar, vuelva a estar otra vez en actividad. Entonces, lo que yo sé es que este Consejo de Administración Fiduciaria es uno de los 6 órganos principales del sistema ONU, ¿no? Sí. La ONU lo creó, lo fundó como un mecanismo para otorgarle soberanía y otorgarle independencia a estos países. Esto dejó y solventó operaciones ya creo que en 1994, si no estoy mal, ¿no? Sí. Y ahorita mismo está inutilizado. Exacto. Ok, prosiguiendo con las figuras, tenemos al Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado es una figura moderna prácticamente. La encontramos muy poco en algún país y más que nada un ejemplo de ese podría ser Puerto Rico. Puerto Rico es un Estado Libre Asociado distinto a la colonia. ¿En qué sentido? Pues en un sentido muy vago. Le otorga la capacidad de administrarse, de poder elegir gobierno y tener su propia estructura, su propia constitución y sus propias elecciones para poder elegir un gobernador, un gobernante. Pero este gobernante se encuentra sometido completamente a la voluntad o a la potestad que tiene Estados Unidos sobre que en este caso es el estado que rige a Puerto Rico. ¿Qué lo diferencia esto del protectorado? Que el protectorado es un tratado que establece un plazo. El Estado Libre Asociado no establece ningún plazo, no hay ningún plazo que dicte cuando este estado dejará de estar dominado por otro. Entonces, Estados Unidos prácticamente estaría teniendo una colonia moderna hoy en día, mediante la cual él domina y no somete, pero tampoco permite su independencia total al territorio puertorriquense, ¿no? Sí. ¿Qué figura nos quedaría por revisar? Sí, El mandato de la Sociedad de Naciones. ¿Tú qué entiendes al mandato de la Sociedad de Naciones? Que entiendo que es un mandato antiguo, ¿no? Sí, es de la Primera Guerra. Se habla cuando algunos territorios habían sido derrotados, se le otorgaban a los pueblos que quedaban victoriosos. Para así, esto se ve como una justificación para la responsabilidad internacional para reparar el territorio
y para eventualmente darle autonomía e independencia. Eso sería como lo que fue en Palestina, ¿no? El gobierno británico, si no tengo entendido mal, fue el que asumió el territorio palestino para luego dividirlo y darle y de ahí crear al Estado de Israel, ¿no? Claro. Y dividir todo ese territorio que componía Jerusalén, históricamente conocido como Jerusalén, y dividirlo, otorgándole a los palestinos una muy, muy pequeña espacio territorial, que es lo conocido como la Franja de Gaza. A Israel el territorio que tiene, y a Cisjordania, que es otro lugar donde hay palestinos, un diferente espacio territorial. Pero este gran es un mandato que ya no es vigente, ya no se está empleando porque solo es resultado de una guerra mundial. Por eso es antiguo, solo se empleó una vez y una forma de poder otorgarle de nuevo a esos estados la soberanía después de que habían sido dominados por otro estado. Por problemas tuvimos que cambiar de lugar, pero seguiremos con los temas. Siguiendo con el orden segmentado de los temas, tenemos ahorita el siguiente punto, que sería las doctrinas de reconocimiento de gobiernos. Como ya explicamos anteriormente, la autodeterminación de los estados para poder establecer su propia estructura y gobierno es esencial para que ellos también puedan ser considerados estado. Por tanto, el hecho de que un estado tenga un tipo de gobierno no es lo mismo que ese estado pueda ser, no pueda ser considerado estado. Son cosas aparte, no hay que confundir los términos. Reconocimiento de estado y reconocimiento de gobierno son distintos. Entonces, el hecho de que un estado sea reconocido como estado no implica que el otro estado que lo reconoció vaya a reconocer también su forma de gobierno, porque tal vez en un futuro ese gobierno se pueda convertir en un gobierno fascista, el cual necesita que no sea reconocido y no sea legitimado por otros. En este caso tenemos varias doctrinas para poder que nos ayudan a identificar estas formas de reconocimiento. La doctrina que veremos hoy son tres: la doctrina Tobar, la doctrina Díaz Ordaz, ¿y cuál era la otra? La Estrada. La doctrina Estrada. Iniciaremos profundizando en la doctrina Tobar. La doctrina Tobar surge en 1907. ¿Por quién? Por ¿cuál? La doctrina Tobar. La esquina Tobar. La esquina Tobar fue escrito por Carlos Tobar, exactamente, en 1907, que teóricamente explicó cómo pues teóricamente dice que no reconoce ciertos estados siempre y cuando no hayan sido tomados de manera inconstitucional o por un golpe de estado. De esta manera quiere decir que si un gobernante que ha sido despojado de su poder y ha sido tomado por otro que ha sido el principal actor de todo este caso de inconstitucionalidad, no se reconoce como estado. Entonces, según esta doctrina, para que un estado pueda reconocer, para que otro estado pueda reconocer el gobierno de otro, ese no tiene que ser un producto de una revolución o producto de un golpe de estado que haya quitado por la fuerza al gobierno pasado, ¿no? Sí. Ok, pero si no entendí mal, este puede tener ciertas excepciones en casos donde el gobernante que asuma el poder sea distinto al organizador de la revolución o a las caras de la revolución, ¿no? Puede ser que sí, y yo la verdad sí digo que si de cierta manera el que ocasionó todo este golpe de estado le cede, por así decirlo, el gobierno a alguien que sí pueda causar como que un mejor gobierno, yo creo que sí se puede reconocer. Sí, pero como bien dije al principio, esta doctrina es algo anticuada, viene del 1907, por tanto resulta un poco entendible el hecho de que tenga medidas tan extremistas y tan cerradas a las posibilidades. Por ello, pues entendemos que esta doctrina ya no es tan utilizada hoy en día, y es una doctrina que claramente México no utiliza y que muy pocos países terminan utilizando. Hamid, tú dime, ¿qué entendiste por la doctrina Tobar? De ahorita que lo que mencionó mi compañero Enrique Potpat. Pues puedo entender que cuando alguien toma un país por ejemplo, una revolución, y esto vence a la Constitución, no es reconocido por los demás países. Porque lo considera constitucional. Claro. Entonces,
el punto principal de esta doctrina es que la inconstitucionalidad del Estado, del gobierno que se está creando, ¿no? Claro. Ok. Entonces, para siguiendo con las demás doctrinas, tenemos ahorita la doctrina, ¿cuál era? ¿Gustavo Díaz Ordaz o la otra cuál era? Estrada. Estrada. Dinos, Enrique, ¿tú qué comprendes como la Estrada? Pues la Estrada, como bien dice, Es la que no debe reconocer únicamente. Por un breve corte nos quedamos a medias. Es que vamos a hablar sobre la doctrina Estrada, ¿no? Sí, es la que vamos sí. a hablar. Esta es una doctrina que, si no mal entiendo, surge en 1930 y es la doctrina primera, la principal que México adopta a la hora de relacionarse con otros estados, ¿no? Sí, en el ámbito internacional. Sí, la Estrada se conformaba de que exactamente México podía mantener relaciones diplomáticas con un estado, con varios estados, pero simplemente no opinando ni metiéndose en sus asuntos que tengan con otras cosas. Simplemente México mantiene su diplomacia con él y es todo lo que hace México. Entonces México no opinará, o los estados que adopten esta doctrina no opinarán sobre la legitimidad de otros, ¿no? Solo se mantendrán al margen y decidirán ellos bajo sus propios intereses si quieren o no formalizar relaciones de comercio, de cualquier otro ámbito con ese estado, ¿no? Sí, entonces exacto. no determinan si está bien o no su gobierno. Sí, exacto. Simplemente México mantiene sus relaciones y es lo único que hace. No le importa lo que le está pasando. Simplemente hace lo que tiene que hacer México y es todo. Sí, esto me parece muy coherente con las posturas que manejaba ese señor Estrada, quien era, pues, tuvo una gran relevancia en 1930 en México, un político muy relevante, se podría decir, pero tuvo otros puestos, claro. Esta, pues, contemplaba múltiples directrices, era muy opositora al colonialismo, por tanto, estaba en contra de cualquier tipo de intervencionismo europeo o occidental en colonias, o no en colonias, sino en estados latinos. Por tanto, parece coherente en el hecho de que no vamos a nosotros a determinar si ese estado está bien, no vamos a intervenir, solo vamos a guiarnos por nuestros propios intereses y por el beneficio de nuestro propio país. Es lo que yo logro entender sobre la doctrina Estrada. Sí, igual Genaro Estrada también, pues era simple, o sea, México no se metía en los demás y no opinaba si el gobierno era legítimo o ilegítimo, simplemente veían por el propio país y seguía relaciones cortas según lo que convenga, pero sin juzgar públicamente a los demás. Continuando con las doctrinas de reconocimiento, ahora tenemos a la doctrina Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Sí, ahora exacto. tú dime, ¿qué es esta doctrina? ¿Qué tú investigaste sobre esta? Exacto. Mira, primero que nada voy a dejar que mi compañero Hamid dé un contexto. ¿Por qué? Porque necesito un contexto para explicar esta doctrina, porque es muy estricta. ¿Hamid? Sí, claro, hablamos de la matanza de Tlatelolco. El momento donde ocurrió, ¿no? El momento histórico donde ocurrió. Fue el momento histórico donde ocurrió la matanza de Tlatelolco, que fue cuando unos estudiantes protestaban y Gustavo Díaz Ordaz optó por reprimirlos con violencia, y es aquí cuando se causa la matanza. Y fue muy duro y muy criticado, ya que pues violaba los derechos humanos de las personas, tanto de la vida y como pues su libre expresión. Y pues ese es el momento donde fue muy controversial, y pues esto lleva a que esta doctrina se vea en este momento. Eric, tú dime, ¿qué tienes algo que decir sobre esta doctrina? ¿Tú qué entiendes sobre ella? Calmado. Claro. Pues que Más fuerte, dilo más fuerte. es que esta doctrina pues es sobre una consistía en mantener pues relaciones diplomáticas con los estados para evitar conflictos, por así decirlo, armados. Y pues eso yo llego a entender qué significa esta doctrina. Exacto. Ok. Como dice mi compañero Eric, pues mantiene relaciones diplomáticas siempre y cuando no sea criticado el caso de México. Por lo mismo, como dijo mi compañero Hamid, la doctrina Estrada Díaz Ordaz, exacto, fue inventada simplemente para que no critiquen a México.
mantiene relaciones, mientras que yo no opino nada sobre ti y tú no opines nada sobre mí. Ah, ok, entonces eso amplía un poco la idea que mantenía no era Tobar, sino, ¿quién era? Estrada, ¿no? Sí. Amplía un poco su idea y sostiene la base, que es no mantener y no tener prejuicios sobre otros estados, otras formas de gobierno y no hablar sobre ellas. Pero esta anula cualquier posibilidad de que se pueda relacionar con un estado, con un gobierno que haya hablado mal de los actos que ha realizado México, ¿no? Exacto, sí. Me imagino como presidente que haya causado un revuelo tan feo, pues simplemente dices, ¿sabes qué? Yo voy a mantener mis relaciones contigo siempre y cuando tú no me estés criticando y yo no te critico a ti. Esto me parece una forma muy arbitraria y muy abusiva de poder reprimir la opinión y la capacidad de los estados para poder decir que lo que se está haciendo en otros estados está mal. Esto va muy en contra de derechos humanos, ¿no? Sí. Bueno, pues es una doctrina que, claro, vino de un presidente que en esa época fue muy criticado por sus actos de represión estatal y de abuso de autoridad, ya no solo a los protestantes, sino que a los desaparecidos que provocó esa manifestación, y a todos los profesores y gente que murió ese día, que aún no se sabe el número exacto, y ciertamente esa es una de las situaciones más negras de la historia de México. Prosiguiendo con los temas del Estado, ahora nos alejaremos un poco del reconocimiento y de su calidad de Estado, sino que profundizaremos más en el aspecto territorial, ya que vemos relevante que es esencial establecer cuáles son esos límites y los alcances que tiene el Estado en todos sus aspectos tridimensionales: tierra, aire y agua, ¿no? Sí. Ok. Sí. Para explicar un poco sobre el alcance del marítimo de cada estado, tenemos a la Convención de Jamaica de 1982, la cual establece la tridimensionalidad del Estado, estableciendo los alcances del territorio marítimo, estableciendo una base de 200 millas náuticas que se dividen en 3 secciones, siendo la primera sección el mar territorial, el cual es el mar en el que el Estado tiene mayor control y se aplica completamente su derecho interno. Entonces, de estas 12 millas náuticas que abarca el mar territorial, el Estado puede aplicar su derecho interno de manera rígida y concisa. Por tanto, si alguna embarcación decide pasar a esta zona, más que necesitar el permiso, necesitarías estar cumpliendo con el derecho de paso inocente, que es una serie de normativas que establece la convención, en las cuales la embarcación tiene que acatar, si no el Estado podrá tener la facultad de tumbarla, de atacarte, ¿no? Sí. Sí, de atacarte. La zona contigua es la siguiente zona. ¿Cuánto abarca esa zona, Enrique? Son 12 millas náuticas la contigua. 12, ¿no? 12, sí. 12 millas náuticas. Entonces la contigua es, ¿en qué lo diferencia? Porque tengo entendido que aquí es un poco más laxo el derecho, ¿no? No aplica Ajá. completamente el derecho interno. Sí, exacto, es un poco más, no tan Ligero. rígida como la primera, sí. Ok, ¿y tú, Hamid, qué sabes sobre la contigua que nos puedas decir? Esta es sin soberanía plena, pero sí los derechos exclusivos de explotación de recursos naturales, es decir, pueden pescar y pueden extraer, por ejemplo, en dado caso que existiera petróleo, podrían hacer uso y disfruto de esto. Ah, ok. El Estado sigue teniendo pues control sobre ella para explotarla, destinarle los usos que ellos requieran, pero la limitante más notoria y la diferencia que más remarca entre la mar territorial y esta es que en esta zona es una zona estrictamente de vigilancia en caso de embarcación extranjera. No se podrá derrumbar si llega a acceder e incumplir con alguna de las normas, pero se le podrá vigilar y se le podrá ahuyentar en caso de que se considere que está infringiendo alguna normativa, pero esos no van a tener derecho a explotación. Este derecho a explotación de países extranjeros en zonas de agua contigua solo podrán ser con el permiso del Estado propiamente. Como siguiente zona, ¿cuál es la que tenemos, Eric? ¿Cuál es la zona que sigue? Lo que resta de las millas náuticas, de las 200 millas náuticas, ¿cuál es la zona que resta? La zona exclusiva. La zona exclusiva económica, ¿no? La zona económica exclusiva. Ok. Esa zona económica es... ¿Qué tipo de derecho ejerce? ¿El derecho interno completamente o lo hace un poco más laxo?
Más fuerte, habla fuerte. Yo diría que un poco más laxo. Sí, ¿no? Sí. Lo aplica un poco más laxo. Pues sí, lo aplica un poco más laxo en el sentido de que las normas de derecho interno ya no son tan rígidas en esta zona. En esta zona es el uso económico exclusivo del Estado dueño, pero no limita el paso de embarcaciones bajo ningún concepto. Aquí las embarcaciones extranjeras pueden transcurrir, pueden andar, pueden pasar sin ninguna libremente sin ninguna limitación, sí. Pero la explotación, el uso y goce y disfrute de esta zona será, bueno, no disfrute, será exclusivo del Estado, y este podrá otorgar concesiones para que otros estados puedan explotarlo. Ya pues después de esto siguen las aguas internacionales, que es lo demás del territorio que se queda, que no contempla que ya queda libre de libre acceso de cualquiera de otros estados. Ahora es posible que pueda haber varias confusiones. Por ejemplo, en casos donde que un país no tenga mar y necesite, como es su derecho, poder disfrutar del mar y explotar zonas de mar, existe una figura que se contempla en la propia convención, que es en la que un país que no tiene mar puede solicitar una servidumbre de paso para que otro estado que sí tiene mar le otorgue un pequeño espacio territorial de mar territorial, o de mar territorial, si no, es lo que le otorga, para que éste pueda destinarlo a su explotación o a su uso, o para que pueda hacer un paso a aguas internacionales, claro. De esta forma, estados como Bolivia, que no tiene mar, o ¿qué otro estado no tiene mar? Uruguay, no, Paraguay, uno de los dos no hay. Colombia sí tiene mar. No, sí tiene más. Como ese tipo de países, en este caso Bolivia, que es un caso un poco más sonado, ya que atendió a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir que que Perú le otorgara esta concesión. Es un tema que ya vimos, pero propiamente Perú sí le había otorgado la concesión, pero lo que quería Bolivia era que le otorgara en otro punto o más territorio, cosa que Perú se negó y le dieron el fallo en favor a Perú. Pero eso es un claro ejemplo de servidumbre de paso. Aquí Bolivia ejerció su derecho de poder pedir, de poder exigir que se le prestara un poco de mar territorial. Ahora la otra figura es, en casos donde varios países choquen en su amplitud de mar, se hace el ejemplo más claro, el de México, Cuba y Estados Unidos, que los cuales los tres comparten el mar Caribe, y claramente el mar Caribe no tiene la suficiente amplitud para abarcar las 200 millas náuticas en los tres sentidos. Aquí se realiza un tratado que permite a los países establecerse las delimitaciones de territorio sin que estos incurran a violaciones o a abusos, o que se apropien de territorio que no les toca sin autorización, sino que previamente ya lo establecen cuáles son los alcances de su territorio marítimo. Así cada quien se queda a gusto y no quedan con problemas después. Siguiendo con la amplitud del territorio, nos toca ahora hablar del espacio aéreo. Este espacio aéreo se encuentra un poco regulado por la Agencia de Aviación Civil, que es un tratado que específicamente regula no el paso seguro, el paso seguro por la ampliación aérea, el espacio aéreo del territorio Estado, para que no tenga ninguna injerencia del propio Estado, para que lo puedan derrumbar siempre y cuando estas aviaciones, estos aviones no tengan alguna finalidad militar o política de su paso. Pero esto es algo que veremos un poco más ahorita adelante. Lo que sigue a hablar es el espacio aéreo, cuánto es lo que constituye. Para ello hay una regla general que se aplica a todos los estados, siendo esto el espacio aéreo con base en la línea von Karman. La línea von Karman establece que el espacio aéreo tiene una amplitud de 100 kilómetros hacia arriba. De esos 100 kilómetros, el límite pues termina siendo algo específico, ¿no? Porque 100 kilómetros, pues es el límite que se maneja generalmente para decir que se ha llegado al espacio ultraterrestre. El espacio ultraterrestre es el espacio que está más arriba dentro del cielo, y que claramente pues claramente nadie puede reclamarlo como suyo, ¿no? Como sí. suyo. Explícanos cómo funciona, bajo qué reglas se rige el espacio ultraterrestre.
Se rige bajo los tratados internacionales, la cooperación internacional, es decir, que deben actuar de forma que beneficie a toda la humanidad. Ok, entonces, esto también se rige propiamente por las reglas generales de la Antártida. Sí. Este espacio extraterrestre, al igual que la Antártida, no puede ser apropiada por ningún estado, ni tampoco dicha que es parte de uno, sino que este espacio será únicamente destinado para fines científicos y de investigación. Por tanto, el uso de estos siempre tiene que estar fundado y motivado bajo una justificación de beneficio colectivo, de beneficio para la humanidad. El uso de este no puede estar destinado para la vigilancia, para el intervencionismo, ni para un tipo de acto militar que constituya algo distinto al beneficio colectivo. Se puede decir que es como un uso de bien común. Sí. Y con fines pacíficos Que evita la violencia. Sí, exacto, sí. Pues esos serían todos los temas del primero. Ahora pasaríamos a hablar un poco más sobre las organizaciones internacionales, que esas vendrían siendo el segundo sujeto de derecho internacional del que hablaremos hoy. Negro. Siguiendo con los temas, ahora abordaremos más que nada los organismos internacionales. Para empezar a entender un poco estos, empecemos hablando sobre su clasificación clásica, sobre sus alcances y sobre sus alcances y los fines objetivos. Esas dos son las clasificaciones que establece la clasificación clásica, valga la redundancia. Pero antes de ello ahondaremos un poco en su definición. ¿Qué es una asociación? ¿Qué es un organismo internacional? ¿Para ti qué es? ¿Tú cómo lo entiendes? Bueno, un organismo internacional yo lo veo como, de cierta manera, como que alguien que está creado para regular ciertas, pues, como casos especiales, ¿no? Por ejemplo, la ONU, la OEA, la OMS. Varios de estas organizaciones están especializadas en ciertos tipos de ámbito. La ONU en las naciones, la OMS, si no estoy mal, es de la salud, ¿no? Sí. Y cada uno regula ciertos aspectos. Ahora, pues claro, estas organizaciones y organismos internacionales no se crean de la nada, surgen con base a una asociación de sujetos de derecho internacional, en este caso los estados, los cuales se unen para establecer fines comunes o fines socialmente comunes para el beneficio colectivo de su población. Este tipo de organismos los dotan de personalidad jurídica, por tanto adquieren una propia capacidad para decidir y autodeterminarse de cierta forma en cuanto a su estructura y órganos, claro. Pero ahora hablaremos un poco de los alcances y los fines objetivos de la clasificación. Como alcance tenemos a dos tipos de alcance: el alcance mundial y el alcance regional. El alcance mundial se refiere a todo el mundo, a todos los países de cualquier mundo sin importar el continente, claro. Ahora el regional, se cierra sobre una parte específica del territorio, ya sea un continente o un conjunto de países en una zona específica. Hamid, si yo te pregunto, la OEA, por ejemplo, algo sencillo, la OEA, ¿es un organismo mundial o regional? Es regional, ¿Por qué sería regional? porque solamente supervisa una parte específica de la región. Ok. Pero la OEA, ¿qué es la ¿qué es la OEA? La Organización de Estados... No. De Estados Americanos. Ajá, sí. Estados Americanos. Esta no únicamente está atendiendo atendiendo temas de derechos humanos, sino que atiende otro tipo de materias, de temas como la materia política, económica o cultural de estos países que formen parte. Pasando al segundo punto de la clasificación, tenemos los fines u objetivos. En esto tenemos que son dos tipos de fines: los fines generales y los fines específicos. Los generales abarcan multitud de áreas, ya sean derechos humanos, derechos económicos, derechos políticos o cuestiones políticas o cuestiones económicas. No tienen que ser exactamente derechos. Pero
que al atender y regular este tipo de aspectos no se cierren únicamente en uno, como lo harían otro tipo de organismos, como lo sería la OMS, que es el encargado de regular aspectos de la salud alrededor del mundo. Ese sería un tema específico que entraría en la clasificación de fines específicos. Disculpe el sonido, el lugar es el único que nos queda con luz. Siguiendo con la explicación, ahora hablaremos un poco más de los órganos. Como bien entendemos, el organismo se sigue siendo una personalidad, es un ente con personalidad jurídica propia, dotada por un conjunto de estados que lo conforman, pero que propiamente no son esos estados, sino que es un ente alterno. En este caso, como cualquier organismo, se compone de órganos que lo hacen funcionar, que estructuran su funcionamiento y su administración. Como tal, su estructura simple y básica se rige por un órgano plenario. El órgano plenario es donde se representa a los miembros de la organización, del organismo. En este caso podría ser el órgano plenario de la ONU, como lo sería la Asamblea General. Es donde encuentran representación todos los órganos, los estados que conforman la ONU. Como siguiente tenemos al órgano ejecutivo. Siguiendo con los tipos de órganos, sigue el órgano ejecutivo. Explícame, Hamid, ¿qué es el órgano ejecutivo para ti? O no que para ti, sino ¿qué es? ¿Qué entiendes tú como el órgano ejecutivo? Este es el encargado de ejecutar y aplicar y hacer cumplir las leyes y decisiones. Es decir, en pocas palabras, este es quien hace y administra, no quien legisla ni quien juzga. Es decir, el que hace cumplir las leyes y decisiones. Ok. Entonces, a grandes rasgos sería el que hace cumplir los presupuestos, las políticas o las cuestiones que esté abordando ese organismo internacional. Por tanto, su función que requeriría únicamente sobre eso. No podría decir que tal cosa está mal o que tal política no debería estarse aplicando, sino que solo se encargará de aplicarlas. Es el brazo coercitivo o coercitivo del organismo. Si lo podemos explicar de esta forma, haciendo un paralelo o haciendo una analogía con el órgano ejecutivo de un estado, claro. Se podría decir que es quien gestiona cómo se debe hacer. ¿Cómo se va a aplicar? Ajá. Sí. Ahora, Enrique, ¿qué es el órgano administrativo para ti? Bueno, el órgano administrativo, por lo que investigué un poco y por lo que llegué a entender, pues es aquel que se encarga en administrar la mayoría de, pues como bien dijo mi compañero Almid, sobre políticas y sobre otras cosas, ya que, exacto, tenemos el plenario, que es quienes están allá para votar, ¿no? Y tenemos el ejecutivo para hacer cumplir. Y el administrativo, pues por su nombre lo dice, es el poder administrar las cosas para que vayan en un orden correcto. Es el que se encarga de establecer los objetivos, ¿no? Sí. De encargar de establecer los objetivos, de crear los presupuestos, de crear todo ese tipo de aspectos que el organismo va a ser el encargado de regular, ¿no? Exacto, sí, la administra. Okay. Es el que se encarga de las tareas básicas de la organización, a grandes rasgos. Exacto, okay. Sí. Bueno, ahora tenemos a los tipos de votación, ¿no? Claro. A mí, explícanos un poco qué es esto. Sí, claro. En las organizaciones internacionales se toman distintas modalidades de voto. Es decir, no se vota siempre de una forma. Que se puede decir que hay varias modalidades que dicen cómo y con qué peso votan los miembros. Existe el voto unánime, como bien su nombre dice, es que requiere que todos estén de acuerdo. Que todos estén de acuerdo, formales, sí. Claro. Y estos solamente se usan para temas delicados y por ejemplo, en una admisión de alguna reforma o en tratados internacionales o en tratados internos también. Sí. Eso es un voto, un tipo de voto que se emplea mucho en la Asamblea General. Claro. En la Asamblea General de la ONU, para poder determinar un asunto de vital importancia como una guerra, o determinar cómo su actuación de los estados partes de la ONU en caso de que se ocurran este tipo de situaciones. Como siguiente voto tenemos al consenso. Este como tal es un voto más informal, no se cierne no se necesita
que Que no se no necesita que esté, ¿cómo se llama? Sobreentendido o que hay una relación clara sobre cómo se va a votar. Al ser informal, aún sigue requiriendo que todos estén de acuerdo en tomar esa decisión, pero la ambigüedad con la unanimidad es que recae en que el consenso es algo... ¿Cómo lo explicarías? Creo que me estoy quedando un poco corto a la hora de explicarlo. Pues es no llegar a someterlo a votación, Pues es como decir, que se resuelve. lo platican eso. Por lo que yo llegué a entender del consenso, ya que dices un poco informal y es un acuerdo de todos, exactamente como una unanimidad, que es de que es un tema delicado, todos están a favor y listo, no. El consenso es como más como que lo platican, como que lo refutan y todo, y una vez que todos ya estén convencidos de que digan, yo creo que ya lo hablamos, ya lo platicamos, así que es hora de dar voto, ¿no? Llegan como a Requeriría una- del diálogo, ¿no? Claro, Sí, una sí, sí. mediación de... Sí. En el momento están decidiendo, mientras que en la unanimidad ya está establecido lo que se va a hacer y se va a Claro. decidir si se necesita de Sí, todos, sí, ¿no? sí o Lo no. que está pasando. Ajá. Claro. Ok. Entonces, el siguiente tipo de voto es la mayoría simple. La mayoría simple es muy sencilla. Se requiere de 50 más 1. Es decir, la mitad de los miembros más 1 estén a favor de tal cosa, para que esto pueda surtir efecto, para que se decida y se actúe. Eso es algo sencillo de entender, no es más complejo. Se aplica en múltiples situaciones, ya sea porque así está establecido que se van a regular todos los tipos de votaciones de esa organización, o en casos especiales. También existe la calificada. La que calificada. son 2/4 partes de uno o las 3/4 partes de una porción especial, ya sea de los miembros que forman parte de este. Aquellos que solo tengan la potestad, Claro. por eso son un grupo más reducido, la potestad de poder votar en este tipo de votaciones. Por último tenemos la ponderada. Esta como tal es algo distinta. Esta constituye en darle un valor específico a cada tipo de voto. Esta la podemos ver en el sistema de votación de elecciones de Estados Unidos. Como tal, asignan un tipo de voto, no un tipo de voto, sino una fuerza del voto, en el voto específica. O sea, poniendo como ejemplo, los estados de Estados Unidos se componen por 51 estados. Cada estado tiene su voto, los votos de que se produzcan en ese estado valdrán más que otros en base a las aportaciones que ese estado dé. Si son económicamente más prósperos o si sus aportaciones generales resultan mucho más relevantes. Por tanto, aquí se pondera cuál es la importancia del voto de tal miembro, de tal sujeto, y así se decidirá si o no vale más o menos. Y en base a cuando se termine la votación se ponderará el conjunto. Prosiguiendo con los organismos internacionales, ahora entraremos al ejemplo más claro de uno de estos, la ONU. Esta fue fundada en 1945. Si no estoy mal, esta se componía por 51 miembros de los cuales fueron los que ratificaron el documento fundacional de la ONU, siéndose la Carta Constitutiva, o también conocida como la Carta de la ONU. Ahorita, Enrique, ¿con cuántos miembros cuenta la ONU? Si no estoy mal, ¿cuántos son? Si no estoy mal, eran 193. 93. 193. Sí, es desde que inició, porque primero voy a decir que Se fueron hiriendo, ¿no? es que exactamente, o sea, como dijo mi compañero Ramón, la ONU se hizo en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Eran pocos estados, ¿no?, que se habían unido, y de acuerdo al paso de los tiempos se fueron agregando hasta que ya son casi los 200. Bueno, como tal, la ONU sí cuenta con 193 miembros. Ahora, esos 193 miembros encuentran su representación concreta dentro de la Asamblea General, que, como mencioné anteriormente, es el órgano plenario deliberativo de la propia ONU. Dime, Hamid, explícame el contexto histórico de por qué se creó la ONU. Sí, el concepto histórico es porque tras el fracaso de la Sociedad de Naciones de 1920 se crea se produce la ONU, que es la Unión de Naciones Unidas, que es cuando
tras su fracaso, En prevenir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? prevenir la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces, como ya sabemos un poco del contexto de la ONU, ahora sería preciso abordar un poco de sus documentos fundacionales, de esos cuales son dos. El primer documento sería la Carta Constitutiva, que es la carta que constituye la creación de la ONU, estableciendo su estructura y su funcionamiento, como también los órganos que la van a complementar. En eso se establecen 6 órganos principales, de los cuales desarrollaremos más adelante. Ahorita mismo tenemos que hay un segundo documento. Ese sería la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración aborda no como un tratado, sino como un ideal. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Como un ideal? ¿Como qué? ¿Cómo lo describes tú? La de Tratado de Derechos Humanos Porque no tiene carácter vinculante. no tiene carácter vinculante como si fuera un soft law. No es un soft law, porque lo que representa esta Declaración de Derechos Humanos establece un ideal, un marco, un principio de reconocimiento de derechos humanos. Establece cuáles son, y los tratados que la reconocen no se obligan, pero admiten que estos son los derechos humanos fundamentales que deben ser reconocidos por todos, que son inherentes a la persona y que no pueden ser violados ni quitados ni aislados. Claro. Bueno, de esa manera, pues, ese tipo de declaración ha sido muy utilizada como, de cierta manera, para crear para crear ciertos apartados en algunas constituciones, como para declarar derechos humanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a la libertad, derecho a la libertad es una, a la igualdad. Y, por ejemplo, en México, en 2011 fue que se metió los derechos humanos, acá apenas en México. Sí. Y es como un ideal que ayuda, como dijo mi compañero, no es vinculante, pero de cierta manera ayuda a los estados como para guiarse a cumplir derechos humanos. Voy a corregirte en algo que acabas de mencionar. En México no se metieron apenas en 2011, sino que se reconoció su carácter inherente y anterior a cualquier documento, sino que lo único que establecía la reforma de 2011 es reconocer el carácter inherente de los derechos humanos fundamentales, y que estos son propios de la persona por su carácter de ser persona. Así que el Estado no te los está otorgando, sino que el Estado solo te los está reconociendo, y él está obligándose a protegerlos, promoverlos y cuidarlos propiamente. Abordando un tema que comentaron ahorita, no es vinculante ya que no es un tratado, entonces no es, como se podría decir, que no es obligatorio. No sería obligatorio en el sentido que los tratados que lo reconocieron no tuvieron que firmarlo, obligándose a cumplir lo que establece, porque eso no fue la intención de la declaración, sino que se creó como un ideal, un fin común entre las partes, entre las naciones, para poder elevar los derechos humanos como el carácter que son, como son lo fundamental. Siguiendo con los órganos que componen a la ONU, ahora hablaremos sobre los 6 que mencioné previamente. Estos pues terminan siendo 6 porque así lo establece la Acta Constitutiva. Así estableció que deberían ser estos 6 órganos. Como primer órgano tenemos a la Asamblea General, que es el más importante, ya que es el órgano de representación general. Aquí los Estados miembros tienen su espacio para poder determinar las decisiones y su actuación conforme a una votación. Dependiendo del tipo de situación, se realizarán distintas votaciones. Por ejemplo, si son asuntos de vital importancia, se requerirá una votación de mayoría calificada, o una votación donde se voten al menos dos terceras partes, ¿no? Sí, 2/3 partes. Este es un órgano que se reúne cada año, tiene sede en Nueva York. Por tanto, sus funciones abarcan muchos temas, demasiados temas, y duran muchos días. El primer día, la Asamblea General realiza un debate para determinar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Después de eso se van a empezar a tomar las decisiones por medio de votaciones, aceptando o negando cosas. Siguiendo con esto tenemos el Consejo de Seguridad, que es otro de los órganos más importantes de la ONU. Como tal, Enrique, dime, ¿tú qué entiendes que es el órgano de seguridad?
Por lo que llegué a entender, el Consejo de Seguridad está conformado de 15 miembros, que son 5 permanentes, y imagino que los 10 se rotan, ¿no? Son rotativos, sí, son Exacto, rotativos. sí. Este órgano es encargado de determinar si existe una real amenaza para la paz. Exacto. En sí. caso, sí, dilo, sí. Ajá, exacto, sí, como dijo mi compañero, analizan casos en el que se necesitan una intervención por Pero- uso de la fuerza, siempre pero- y cuando sea un caso grave. Sí, es algo muy, muy necesario, pero Exacto, normalmente sí. siempre tratarán de buscar todo por una solución pacífica, claro. Esos órganos, pues claro, son algo restrictivos, ya que su actuación se limita mucho a la aceptación de los demás. Requieren que cada uno vote, y si alguno de los miembros requieren la unanimidad, y si alguno de los miembros fundamentales, permanentes, que son algunos como Estados Unidos o Reino Unido, Francia, China y Rusia, decide vetarlo, no se hará nada. Así de sencillo. Sí, exacto, sí, ahorita hay casos de que son muy importantes de que digas, y el Consejo de Seguridad, ¿por qué no hace nada? Exacto, porque con que uno de los 5 permanentes no voten, ya se desecha el caso. Sí. Ahora seguimos con el Consejo Económico y Social. ¿Tú qué entiendes por Hamid? Este es el órgano principal, es uno de los 6 órganos de la ONU. Este es el encargado de coordinar el trabajo económico, social y ambiental de la ONU. Este fue creado en 1945 y su función es coordinar la cooperación internacional en los temas económicos, sociales y culturales, educativos y de salud. Está compuesto por 54 miembros, tiene un mandato de 3 años y tiene una representación equilibrada, es decir, tiene a varios representantes de cada entidad. Podría ser África, Asia, América Latina, Europa del Este o cualquier cualquiera de los continente, otros. sí. Tiene muchos representantes. También, Pero estos son rotatorios, ¿no? Rotan. Sí, claro, Varían rotan. cuánto duran. ¿Cuánto era lo que dura? 3 años. 3 años. Son sí. 3 años los que duran los miembros que conforman ese Consejo Económico y Social. Como tal, este consejo es el encargado de tocar muchos temas trascendentales como el medio ambiente, como cuestiones económicas, ¿no? Sí, Financieras. como la OMS también se podría decir, que la UNESCO, la UNICEF, Mm. ONU Mujeres también se encuentra Mm. dentro de este. Y pues también se podría decir que estudia problemas mundiales, se podría decir como la pobreza, el hambre y también el cambio climático e incluso otras cosas más. Pero estudia problemas mundiales, es decir, que sean de todo el mundo. Sí. Bueno, siguiendo con esto tenemos al Consejo de Administración Fiduciaria. Este ya lo explicamos brevemente, ya lo explicamos con anterioridad, así que no vemos relevante que ahondemos un poco en este. Como ya dijimos, lo abordamos en la discusión, ese es un consejo que fue encargado para ¿qué? Para el crecimiento de 11 estados en Dos ese estados, en momento. esos estados, pero ahorita ya no ven operaciones, está inutilizado. Ahorita el relevante de los órganos que siguen activos sería el Consejo Internacional de Justicia. No consejo, disculpe, Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, la moto. Ya, no importa, no voy a cortar eso. La Corte Internacional de Justicia es la encargada de, principalmente, el órgano principal de las Naciones Unidas, de velar la imposición de sanciones, ya sea de cualquier carácter, un poco coercitivas para los estados que infrinjan alguna de las disposiciones o requerimientos que exija la ONU. En este caso, su función es también resolver disputas legales entre estados. En este caso, lo hace de conformidad con la legislación internacional, no asumiendo ningún rol dentro del derecho interno de algún estado. Estas sentencias son de carácter vinculante y obligatorio, ya que se imponen sentencias y son definitivas, y no podrán ser objeto de algún tipo de impugnación. El siguiente órgano sería la Secretaría. Mi compañero Hamid una duda, ¿qué sería la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría? Porque es algo que no me queda muy claro. Este se podría decir que es el órgano administrativo y ejecutivo de la ONU, es la que hace funcionar diariamente todo lo administrativo. Se encarga de las tareas diarias, como dijimos sí, antes, ¿no? diariamente de la organización y pues etcétera.
¿Quién es el presidente de ese? Presidente actualmente viene siendo Antonio Gutiérrez. 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 Es el secretario general de la ONU. Claro. Y ese es elegido principalmente por un carácter muy ambiguo en ciertos aspectos, pero se podría decir que es un carácter de reconocimiento por su calidad, moral, ¿no? Sí. Calidad moral, por su alta estima. Sí. En este caso eso es algo ambiguo porque se baja en criterios muy subjetivos que no llegan a ser concretos en ningún aspecto, pero que se lo adquiere por el reconocimiento de múltiples estados o figuras del derecho internacional. En este caso, el secretario fue elegido nuevamente en 2021 tras ganar la reelección. Dura en su puesto 5 años y puede reelegirse otros 5 años más. Sí, este es el funcionario más alto y pues es el principal representante. Este tiene la principal trabajo de ejecutar decisiones de la ONU, por ejemplo, aplicar resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y también pues otros más órganos. En pocas palabras es pues la cara de la ONU, ¿no? Básicamente. Sí. Por último, tenemos como tercer tema los sujetos atípicos o especiales. Como tal, a los sujetos atípicos son un tema algo cortito, algo conciso. Para empezar a explicar mejor, tenemos que entender qué son. Enrique, ¿tú cómo los explicarías los sujetos atípicos? De cierta manera yo sentiría que son unos sujetos que de cierta manera como que la ONU les da cierta como que, entre comillas, poder, porque uno de los sujetos atípicos es la Cruz Roja. Eso ya es un tema que yo voy a hablar rato, pero técnicamente es como que le da ciertos privilegios que otros organismos que son... Siento que yo sería más concreto. Sujeto típico sigue siendo un sujeto de derecho internacional, el tercero concretamente. Se le dota de su personalidad jurídica propia a raíz del reconocimiento por parte de los demás estados o la propia ONU. ¿Por qué se hace ese reconocimiento, Hamid? Porque son entes que hicieron o realizaron algo bien. Un gran labor, ¿no? Están realizando un gran labor comunitario. Claro. Y se le reconoce su capacidad, su personalidad jurídica. En ese caso, pues no reúnen las características típicas de un organismo internacional o un estado, claro que no lo reúnen. La ONU termina otorgando este carácter. Es especial y es propio de muy pocos sujetos. Es muy reciente también. No es una figura antigua. Es reciente y fue creada a raíz del surgimiento de la ONU. Estos son producto de que ha sido necesario otorgarles un carácter distinto a este tipo de organizaciones que a veces tienden a tener un origen privado, un origen de carácter privado por particulares que lo crean y lo constituyen, y a raíz de estar ejerciendo por muchos años una labor muy humana, se termina considerando que es necesario darles esa facultad. Un ejemplo conciso de eso sería la Santa Sede, que sería como tal el Vaticano, que es una concesión de tierra otorgada, no como tal una concesión, pero es una concesión que otorgada por Roma, el Estado de Roma, de Italia, a todo ese espacio como una colonia, no como una colonia, sino como un barrio, como tal, del tamaño de un barrio, para que aquí tenga la sede la Iglesia Católica y el Vaticano. Otro de los más importantes vendría siendo la Corte Soberana de Malta, que es un organismo una organización encargada de dar ayuda humanitaria, pero que tiene muchos fines religiosos. Es algo un poco más simple, pero creo más relevante explicarlo como cómo funciona la Cruz Roja. La Cruz Roja, explícanos, Enrique, ¿qué es la Cruz Roja? Bueno, la Cruz Roja es una organización, como dije, no gubernamental. Gracias, se me traba. Pero históricamente hace labores cuando en caso de guerra. La Cruz Roja se especializa, o desastres, se especializa en salvar a la gente, hace su labor de exactamente eso. De hecho, incluso yo puedo decir, porque he investigado y he sabido, ¿no?, de que cuando pasa una guerra, tú con tan solo tener la Cruz Roja en uno de tu ropa, ya de plano, si te hacen daño, ya es delito de guerra o eso, maneras. ¿Por qué? Porque
La Cruz Roja se especializa en En dar brindar atención, ayuda, ¿no? Atención a exactamente, las sí. gentes que Y necesitan por eso es que la ONU la reconoce por el labor social que hacen. su labor humanitario. Sí. Eso es a lo que me refería anteriormente. Este labor humanitario es reconocido mundialmente como un labor muy beneficioso. Por tanto, es necesario otorgarle su personalidad jurídica para que puedan tener una mayor libertad de actuación en los países. Pero bueno, esos serían todos los temas que abordaríamos en este video, en esta discusión. Resulta conveniente dar una explicación sobre dónde quedó nuestro compañero Eric. Nuestro compañero Eric tuvo un inconveniente de último momento. Al final ya no pudo quedarse a grabar el video. Sus papás le restringieron el tiempo mucho. Y es algo que le tomamos muy en cuenta porque formó parte del principio y ahora ya no está. Claro. Le queremos dar unas gracias por su atención. Creo que sería todo. Sí, Sería todo, ¿no? Sí. Muchas gracias, profe. Si nuestro video, gracias.